Hola, ¿cómo están? Bienvenido o bienvenida a la clase de lingüística. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de las teorías de la enunciación. Y digo vamos a comenzar a hablar porque este va a ser el primer video de una serie que voy a hacer de los autores que estuvimos trabajando en las clases. Hoy vamos a hablar particularmente de Emile Benveniste, pero en los próximos videos voy a hablar sobre Oswald Ducrot. Y también trabajamos otra autora que, bueno, ya la trabajamos en la clase, por el momento no voy a hacer videos, que es Marta Marín. Digamos, son los tres autores que trabajamos o que hablan acerca de la teoría de la enunciación. Pero de estos tres autores, el que podemos nombrar como el autor que empieza a trabajar este tema con mayor fuerza, si bien ya había otros que habían hablado sobre la enunciación anteriormente, digamos, empieza a tomar fuerza a partir de las publicaciones de Emile Benveniste en 1966 de Problemas de Lingüística General. En el capítulo 5 del tomo 1 es un capítulo en donde hay varios artículos, entre los cuales se encuentra la subjetividad en el lenguaje, que ya lo vimos y que lo voy a dejar por aquí arriba. En ese capítulo empieza a hablar Benveniste acerca de los postulados de la enunciación o de la teoría de la enunciación, pero nosotros vamos a trabajar o vamos a hablar hoy particularmente del capítulo 5 que se encuentra en el tomo 2, que es el aparato formal de la enunciación, que también es uno de los capítulos más conocidos de Benveniste. Al final de estos videos la idea es que podamos hacer como una breve comparación, si bien no es el objetivo, pero bueno, puede surgir como corolario de estos dos videos que voy a hacer acerca de las postulaciones de Emile Benveniste y Oswald Ducrot. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 5, el aparato formal de la enunciación, que está en el texto Problemas de Lingüística General, tomo 2. Bueno, en este capítulo Benveniste define la enunciación. La enunciación es para Benveniste poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. En este concepto nosotros vemos algo que ya habíamos hablado en otros videos, de cómo Benveniste va desplazando la teoría de la lengua susuriana a la teoría del discurso, ¿no? Cómo se va corriendo esa teoría de la primera teoría susuriana, de los postulados de la lengua, hacia el plano del discurso, que forma parte de su programa teórico. Entonces, este poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización implica de alguna manera entender la relación del sujeto con ese sistema de la lengua, y para poder entender esa relación del sujeto con ese sistema de la lengua hay que entender o hay que poder analizar una serie de características o determinantes lingüísticos, dice, que hacen a esta relación. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos analizar la enunciación de diferentes maneras, o podemos abordar el estudio de la enunciación, de este fenómeno de la enunciación, que en realidad en la que cobra más importancia el acto en sí mismo que el enunciado que se produce. Podemos analizarlo de diferentes maneras. Y Benveniste describe tres maneras de poder estudiar o acercarse a este fenómeno de la enunciación. En primer lugar, estudiar la enunciación con sus realizaciones de emisión y de percepción, ¿no? Podemos estudiar la enunciación en relación con la emisión y con la percepción. Y esta emisión tiene que ver con la emisión de sonidos y la percepción de esos sonidos. No obstante, aquí tenemos un problema, y ese problema es que la emisión nunca va a ser la misma, a pesar de que digamos las mismas palabras, nunca se va a producir de la misma manera, y esto es así porque cambian tanto los sujetos que se involucran en ese acto de enunciación como las circunstancias. En segundo lugar, la forma de acercarse a la enunciación o la forma de estudiar la enunciación es a través de los mecanismos de producción.
aquí tiene que ver con esta producción o este pasaje de la lengua al discurso, lo que implica la apropiación del sujeto de la lengua, se apropia de la lengua y la transforma a partir de la enunciación a la instancia del discurso. Aquí se produce lo que Benveniste va a decir. Aquí hay un estudio que tiene que ver con cómo el sujeto percibe el mundo y cómo esa percepción del mundo se transforma de alguna manera en el discurso. Es decir, aquí no solamente tiene importancia la emisión de sonidos, sino también de alguna manera la producción del sentido, ¿no? Cómo se transforma el mundo a partir de ponerlo en palabras en la instancia de la enunciación y del discurso. Y en tercer lugar, otra forma de abordar el estudio de la enunciación tiene que ver con las marcas formales que deja el locutor cuando se apropia de la lengua, y es de esa parte o ese aspecto formal del que se quiere ocupar o el de que se ocupa Benveniste en ese capítulo. Esas marcas tienen que ver con cuestiones que ya estuvimos hablando, que tienen que ver con los pronombres personales, los pronombres demostrativos, las formas verbales, entre otras, que son lo que vamos a describir a continuación. Entonces, estas tres maneras de abordar la enunciación o poder estudiar la enunciación vamos a verlas resumidas en la siguiente ficha. En síntesis, aquí tenemos las tres formas de estudiar el proceso de enunciación según Benveniste, y la primera es como realización vocal de la lengua. Esto tiene que ver con la emisión y la percepción de los sonidos por parte de un locutor y por parte de un auditor. Y este proceso se da en el marco de un idioma, de una lengua, por lo tanto esto implica un problema de fonética, ya que la pronunciación nunca es igual en todos los usuarios de la lengua, y también está relacionado por lo tanto con el habla individual y la situación comunicativa. La segunda forma de estudiar el proceso de enunciación tiene que ver con el mecanismo de producción, como ya hemos dicho, y esto implica la formación del sentido a partir de las palabras, y al hablar del sentido nos referimos a este proceso de semantización de la lengua, ¿no? El estudio del signo lingüístico en relación con sus otros signos, y eso implica entender un proceso de significación o de significancia. Y la tercera forma de estudiar la enunciación es en el marco formal, ¿no? Donde se esbozan caracteres formales a partir del estudio de la manifestación individual. Esto es en las marcas que permiten reconocer las características de la enunciación o de ese proceso individual de enunciación, y hablamos de proceso individual porque también vamos a estudiarla o se estudia en situaciones comunicativas específicas o en enunciados ricos. Bueno, para Benveniste, entonces la posibilidad de que el sujeto se apropie de este aparato formal de la lengua y a partir del proceso de la enunciación la transforma en un discurso, significa que ese locutor se introduce dentro de esa enunciación y dentro de ese discurso. Entonces, antes de esa introducción, la lengua no es más que la posibilidad de lengua, y después de la enunciación la lengua se transforma en la instancia del discurso. Esto quiere decir que el locutor, que es una forma sonora, se va a dirigir al apropiarse del aparato formal de la lengua, se dirige hacia un auditor, y como consecuencia de esta apropiación y de dirigirse a un auditor, también postula o suscita una nueva enunciación a cambio. De alguna manera, al apropiarse de la lengua o del aparato formal, el sujeto
postula la existencia de un otro, porque toda enunciación en realidad va dirigida hacia alguien, va dirigida hacia un otro, ¿no? Ahí está la diferencia que veíamos antes entre el yo y el tú. Y es decir que toda enunciación postula, o todo locutor en su enunciación postula la existencia de un alocutario. Algunos autores hacen esta diferencia entre el destinatario, real, y el alocutario, ¿no? El alocutario sería como esa figura, digamos, o esa representación que tiene el locutor de quién va a recibir su discurso, y no es, en realidad, no es el sujeto empírico que recibe, sino esa representación de a quién va dirigido, ¿no? Y finalmente toda enunciación de alguna manera tiene una relación con el mundo, que se relaciona con el mundo a partir de la referencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos tanto un locutor como un auditor, y con la posibilidad de transformarse en un colocutor, ¿no? en un nuevo locutor de una enunciación, tanto el locutor como el auditor, que puede transformarse en un colocutor también, comparten de alguna manera un escenario pragmático, ¿no? Podríamos poner un ejemplo: nos encontramos dos personas, dos conocidas o dos conocidos, y tenemos, yo como locutora puedo emitir una enunciación que diga hola, ¿cómo estás? Y hacer alguna mención sobre el clima, ¿no? Entonces, qué calor que hace o qué frío que hace, cómo llueve, qué hermoso día. Digamos, esa enunciación que estoy haciendo en ese momento hacia la persona que estoy postulando como mi alocutario, es decir, que la idea que yo tengo de esa persona, viene a ser, por eso digo mi alocutario, porque es la representación mental que yo tengo de esa persona, es que comparte algún saber, o comparte el mismo sentimiento que yo sobre el clima, ¿no? Que puede distinguir que hace calor, o que para esa persona también esa temperatura va a ser calor, o va a ser frío, o va a haber mucha humedad, o no le va a gustar la lluvia. Entonces compartimos un saber pragmático. Finalmente, esa otra persona puede convertirse en mi colocutor y darme una respuesta. Decirme sí, la verdad que hace mucho calor, o hace frío, o a mí me gusta el frío, etc. Entonces, ambos compartimos de alguna manera un escenario pragmático, un saber que es, digamos, el clima, y esa es nuestra relación como locutora y como colocutor o colocutora, es nuestra relación con la referencia. La referencia sería en este caso el clima. Bueno, otro de los aspectos de la enunciación es que cada vez que realizamos una enunciación y nos convertimos en un centro de referencia interna, es decir, ese yo es un yo autorreferencial. Entonces, si estoy hablando de mí, el discurso va a autorreferenciarse, voy a estar hablando yo, o de lo que pienso, de lo que siento. Otra de las marcas que podemos ver en la enunciación son los pronombres demostrativos, como dijimos. También ciertos adverbios que indican una temporalidad. Puede ser, por ejemplo, mañana te prometo que voy a tu casa. Siendo así, van a tener que ustedes tener conocimiento de cuándo estoy hablando. Bueno, y finalmente, una de las marcas más importantes de la enunciación, a la que Benveniste hace como una mención especial, va a hacer un pequeño desarrollo en este capítulo, tiene que ver con la temporalidad. Específicamente con el tiempo de la enunciación, que es el tiempo presente. A través de varios estudios realizados por Benveniste, que conocía varias lenguas, él se dio cuenta que no en todas las lenguas se encuentran los mismos
tiempos verbales o las mismas conjugaciones de tiempo verbales, sin embargo, sí está presente justamente el tiempo presente, que es como el tiempo eje de la enunciación. Y es un tiempo que Benveniste observa que se configura a partir del discurso, se configura a partir de la enunciación. Voy a leer este apartado en donde Benveniste hace referencia al tiempo presente y cómo se configura a partir de la enunciación. Dice en la página 86 del tomo 2: de la enunciación procede la instauración de la categoría del presente, y de la categoría del presente nace la categoría del tiempo, ¿no? Entonces, como acá se ve en primer lugar cómo él ubica la categoría del tiempo, digamos, la categoría conceptual del tiempo, ¿no?, asociada al tiempo presente, y a su vez ese tiempo presente depende de la instancia de la enunciación. El presente es propiamente la fuente del tiempo. El hombre no dispone de ningún otro medio de vivir el ahora, y lo pone entre comillas, y de hacerlo actual, más que realizarlo por la inserción del discurso en el mundo. Entonces, aquí Benveniste nos da cuenta de que nosotros tenemos conciencia del tiempo presente y lo tenemos a través del lenguaje, a través del discurso, y específicamente en la instancia de la enunciación, digamos. Ahí podemos tener una idea de ese concepto tan abstracto que es el tiempo. Bueno, y por último hay otra referencia o otro aspecto importante dentro de la enunciación, que tiene que ver con las modalidades de la enunciación, que él también dice, bueno, estas modalidades como cumplen diferentes funciones que tienen que ver con la aserción, la pregunta, o sea, la aserción, la afirmación, la pregunta, la orden, entre otras modalidades que podemos tener de la enunciación. Bueno, a continuación le voy a dejar una lista de aspectos que tenemos que tener en cuenta, o que podemos tener en cuenta en realidad a la hora de analizar o de estudiar el aparato formal de la enunciación. Esta lista es una lista que está desarrollada a partir del texto de Marta Marín, que lo vimos. Recién vimos como una pequeña síntesis de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la enunciación. Así que, bueno, cualquier duda o comentario que quieran hacer, aquí abajo también en la descripción les voy a dejar información sobre los capítulos de lectura, los capítulos obligatorios y los capítulos otros capítulos opcionales que pueden leer si les interesa el tema, ya sea ahora o para el final. Y también les voy a dejar algunas otras informaciones, así que les sugiero que vayan ahí abajo a leer la descripción del video. Que puedan, si tienen ganas de suscribirse al canal, es gratis y pueden recibir información de cuando subo videos. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos la próxima.